Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la capacitación del marcapaso que vende nuestra compañía, que es de marca Oscor. Específicamente sobre el 203, pero pues antes de esto vamos a hablar un poco sobre marcapasos. Entonces, los temas que vamos a tocar realmente es qué es un marcapaso, cómo funciona un marcapaso, los tipos más conocidos de marcapasos o bueno, que manejamos nosotros en nuestra compañía, diferencias de estos dos marcapasos, la marca que es la que vamos a hablar, que es Oscor, el marcapaso 101, que es uno de los marcapasos, uno de los modelos que manejamos, y el 203, que es el que aplica realmente para esta capacitación. Entonces, primero vamos a hablar qué es un marcapaso. Entonces, pues ya sabemos, es un dispositivo médico que transmite estímulos eléctricos al corazón. Recordemos muy bien que la actividad eléctrica en el corazón está representada por una señal biológica, la cual tiene una onda P, una onda R y una onda T. Entonces recordemos muy bien que para que cada una de estas ondas representa la estimulación eléctrica en las cuatro cavidades del corazón. Entonces recordemos muy bien rapidito que en el tema de la onda P tenemos la despolarización de las aurículas, que es la parte auricular, y la onda R o el QRS tenemos la despolarización de los ventrículos. Entonces ya teniendo un poco claro este tema, sabemos que el corazón pues funciona eléctricamente y cuando alguna de esas partes fallan, necesitamos una estimulación externa, como lo es el marcapaso o dispositivo médico que manejamos nosotros para poder ayudar a controlar esto. ¿Listo? ¿Cómo funciona un marcapaso? Entonces vamos a hablar como de las partes más importantes que puede contar un marcapaso. Obviamente tiene que ser un dispositivo que genere un impulso eléctrico, pero para generar estos impulsos eléctricos se necesita conocer de varias variables, las cuales tenemos que manejar. Las partes más importantes es un generador de impulsos, como lo dice la diapositiva, un electrodo el cual transmite los impulsos eléctricos al corazón provocando las contracciones, la sístole y la diástole específicamente. Entonces, aquí tenemos pues el generador de impulsos, que como tal es el marcapaso, tenemos los terminales y tenemos una batería de 9 voltios. ¿Listo? Esto es importante, estas son las tres partes más importantes del dispositivo y siempre deben estar en buenas condiciones. El corazón trabaja normalmente estimulando, generando impulsos a través de unas células llamadas marcapasos, cuya función es generar estímulos de forma regular y controlada. Entonces, ellos, básicamente esas células lo que hacen es controlar como nuestro ritmo de frecuencia cardíaca, ayudar a que el corazón bombee la sangre por medio, estimulando eléctricamente los músculos eh, al corazón, generando pues la sístole y la diástole en las cavidades del corazón, auriculares y ventriculares. ¿Listo? Pues, esos estímulos se deben generar de forma correcta para una correcta frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando falla esta función? Pues no se generan estímulos, o sea, esta parte de generar estímulos de forma regular y controlada falla. ¿Y qué se debe hacer cuando hay un tipo de daño o falla en esas células que afecten el corazón? Pues se debe contar con un marcapaso. Ya hay varios tipos de marcapasos y entre los marcapasos que vamos a hablar acá son los marcapasos externos. No vamos a tocar el tema de marcapasos internos, pues también hay implantables, pero pues los que manejamos acá son externos temporales. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de marcapasos comunes hay? Acá en nuestra compañía manejamos dos, los cuales cuál es el PI 101H. Este marcapaso es un marcapaso unicameral y tenemos el Oscor 203, el cual es un marcapaso bicameral. Entonces, recordemos que pues el corazón trabaja con cuatro cavidades. eh, las más importantes son las derechas, que son las que bombean pues la sangre oxigenada por todo el cuerpo y pues esto
cuando falla, necesita ayuda de un marcapaso. Entonces, el unicameral, como podemos ver, habla que estimula una sola cámara. Y el bicameral puede llegar a trabajar con dos cámaras, una auricular y una ventricular. Normalmente se usa más que todo para el ventricular, como es el unicameral 101H, pero pues se puede manejar de las dos formas. ¿Listo? Entonces, tenemos dos cámaras. Diferencias. Entonces, pues la principal diferencia, pues lo que le hablaba es que puede estimular de una o dos cámaras del corazón de marcapasos. Si tú compras un marcapaso 101H de marca Oscor, no vas a poder controlar o vigilar las dos cámaras del corazón. Recordemos que el corazón cuenta con cuatro cámaras en su interior, las cuales se encargan de irrigar toda la sangre por todo el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de un marcapaso que tiene un solo electrodo y, como vemos, está estimulando el ventrículo derecho. Entonces aquí termina el electrodo. Aquí pues tenemos un BBI, que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y estas siglas tienen un significado del modo de programación del marcapaso, las cuales las vamos a hablar ahorita. Y pues ya las vamos a ver. Bueno, perdón, aquí. Listo, estábamos aquí, entonces ya sabemos que tiene ese electrodo, sabemos que tiene unas siglas las cuales son la programación que cuenta, y ese es un bicameral, el cual tenemos la punta del primer electrodo y tenemos la punta del segundo electrodo en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. Tiene dos electrodos, un electrodo es unicameral y el otro es bicameral. Listo, entonces aquí tenemos pues el unicameral, que es el de marca Oscor. Como podemos ver, cuenta con dos terminales, un positivo y un negativo, y trabaja con una batería de 9 voltios DC. Es importante que cuando compren esta batería usen baterías alcalinas y no baterías que no son alcalinas, pues porque esto afecta el rendimiento del marcapaso. Tienen que ser, nosotros recomendamos marca Energizer, Duracell o Barta, pero que sean alcalinas, ¿listo? Dentro de las bueno, trae unas señales que es acústica, que si la podemos ver acá, cuando tiene batería baja, genera un LED rojo y pues eso indica que la batería está baja, ¿listo? Entonces tiene unos terminales, tiene un selector de frecuencia, una sensibilidad, una selección de amplitud y un indicador de batería. Entonces en el número 1 tenemos la posición de los terminales. En el número 2 tenemos el selector, entonces aquí mismo tenemos la parte de off, que es el apagado. Si lo tenemos ahí, el marcapaso está apagado. Tenemos la parte de selección del BBI, que es el modo de estimulación, y tenemos el BBI con bip. Entonces, ¿esto qué diferencia quiere decir? Que cada vez que estimula suena o no suena. Entonces, si lo tenemos solamente en BBI, el dispositivo no va a sonar cada vez que genere un impulso. Si lo tenemos en BBI más BIP, quiere decir que va a generar un sonido por cada vez que estimule. Y tenemos una por 2 y una por 4. Si esta perilla que la tenemos acá la giramos por 2, quiere decir que las pulsaciones por minuto que tenemos seleccionadas en esta parte de acá, en la número 3, se van a duplicar. Quiere decir que si yo presiono este botón y lo tengo en 60, ya no van a ir a 60 latidos por minuto las estimulaciones, sino que van a ir a 120. Y si es por 4, sucesivamente este número se multiplicará por 4 y será el número a la cual va a trabajar el marcapaso. ¿Listo? Tenemos una sensibilidad o un trigger que es para que entre a trabajar el marcapaso o no entre a trabajar. Esto es muy importante configurarlo, más adelante lo vamos a hablar, pero este es un parámetro muy importante. Y como número 5 tenemos el indicador de amplitud. Este trabaja de 0.3 hasta 12 voltios de estimulación. La amplitud es el tamaño de la onda como tal, y pues la sensibilidad también viene en milivoltios, también es el tamaño de la onda, pero pues ese es como cuándo se debe disparar y cuándo no, ¿listo? Y tenemos un indicador visual, el de batería baja o algún tipo de error, ¿listo?
Aquí pues tenemos una parte de la tabla, la cual nos indica cómo identificar el modo de programación del marcapaso. Entonces tenemos la primera letra, que sería la B, es la cámara estimulada. Entonces, como sabemos, este estimula el ventrículo. Tenemos una segunda letra, que es la cámara sensada. Estamos sensando un ventrículo. Y tenemos una respuesta a la detección. Si él detecta, para eso viene el trigger acá, en el tema del umbral. Si él detecta que el paciente está trabajando bien, él no va a dar un disparo ¿de qué? Pues para estimular el corazón. Mientras que si tenemos acá una T, quiere decir que sin importar siempre va a estar estimulando una frecuencia de 60, pero ese se puede inhibir. Eso es lo que quiere decir. Y la D es que puede inhibirse o puede trabajar demandante. O sea, T provocado siempre, a toda hora, o puede trabajar inhibido, que inhibido es si él siente que el paciente está dando un impulso, él no lo da, pero si siente que no lo dio, él se dispara también. Y podemos trabajar este modo doble, que puede trabajar el modo inhibido y también provocado. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el marcapaso que estamos capacitando pues en estas diapositivas trae varios modos de trabajo, ¿listo? Entonces, el OSCOR 203. El OSCOR 203 pues es un marcapaso bicameral, como sabemos pues estimula dos cámaras, de las cuales vamos a comenzar a explicar. Pues aquí tenemos la parte de los terminales y después vamos a conocer cada una de las partes de acá pues del marcapaso. Entonces, como número uno tenemos los terminales. Como número 2, en esta perilla de color azul que está acá, vamos a tener el selector de frecuencia de estimulación básica, que si la alcanzan a ver acá en la pantalla, está en 70 latidos por minuto, ¿listo? Sensibilidad auricular. Acuérdense que anteriormente hablábamos de una sensibilidad de disparo, entonces esta es la sensibilidad con esta perilla que está acá, que es la número 3, se configura la sensibilidad auricular para la aurícula. ¿Listo? Con el número 4 que teníamos acá en la perilla, en la segunda perilla, vamos a configurar la amplitud para la aurícula. ¿Listo? Entonces con esta de acá vamos a configurar la amplitud para la aurícula. Tenemos el intervalo AB, audioventricular, que está acá con el número 5. Obviamente, si tenemos una frecuencia programada, automáticamente él nos va a configurar acá el tiempo AB, ¿listo? O lo podemos configurar por tiempo y él nos mueve acá la frecuencia. Es como se pueda configurar, ¿listo? Tenemos después en la número 6, que es esta perilla acá, que es para configurar la amplitud ventricular con la que se va a estimular el ventrículo. Y tenemos la sensibilidad ventricular con la perilla número 7. Entonces, acordémonos siempre muy bien que estos dos blancos son para los ventrículos y que estos dos azules, azul claro y el punto 3, son para las aurículas. Entonces recordémonos muy bien que esa primera perilla de color azul claro es para cuadrar la frecuencia de estimulación, esta número 3 es para la sensibilidad auricular y esto número 4 es para la amplitud. Entonces, esta perilla que está acá blanca y esta ruedita que está acá de color blanca también, entonces la rueda es para configurar la amplitud del ventrículo y el 7 es para configurar la sensibilidad. Igualmente, pues el azul oscuro es para configurar la amplitud de la aurícula, perdón, y la número 3 para configurar la sensibilidad, el 2 para configurar la frecuencia y el 5 para el intervalo AB. ¿Listo? Es muy importante aprendernos bien este pedazo porque sobre esto va a manejar. Y pues acá nos va a mostrar primera pantalla, frecuencia de estimulación, segunda pantalla, sensibilidad auricular, tercera pantalla, amplitud a la cual vamos a estimular la aurícula, segunda, 1, 2, 3, 4, cuarta pantalla, intervalo AB y después viene otra vez amplitud ventricular y sensibilidad ventricular, ¿listo? Entonces recordemos, azules oscuras, aurículas, blancas, ventrículos. Azul clara, perilla, frecuencia y azul clara, punto, es para configurar el intervalo AB, que ese se mueve dependiendo de la frecuencia de estimulación que tengamos.
Como número 8 tenemos un botón de emergencia, el cual se puede usar para hacer una estimulación rápida con unos parámetros predefinidos ya del marcapaso. Como número 9 tenemos la selección de varios modos en el que puede trabajar el marcapaso, que lo vamos a hablar ahorita, y tenemos un menú principal en donde se pueden configurar pues, la hora, la fecha, el idioma y todo ese tema. Tenemos un botón de bloqueo para que no se vaya a desconfigurar y tenemos un botón de pausa, del cual vamos a hablar ahorita también más adelante. Entonces, pausa. Bueno, el botón de pausa, si lo sostenemos presionados, nos permite hacer una medición de la aurícula, de la aurícula y el ventrículo de la onda P y R. ¿Listo? Entonces es muy importante. Con ese botón, si lo tenemos presionado, nos permite hacer una medición actual de esas ondas. Bueno, entonces tenemos acá como 12 en la parte inferior el botón de encendido, como 13 tenemos el botón de apagado, como 14 tenemos el LED de estimulación y como 15 el LED de detección ventricular. Entonces si está detectando pulso en el ventrículo no va a dispararse en este modo por como está configurado, él se inhibe y alumbra el de arriba, pero si él no sensa y estimula él, entonces va a alumbrar el de abajo. Lo mismo para la aurícula. Entonces, LED de arriba, entonces LED de arriba que es el 17, LED de detección y LED de abajo que es el 16, LED de estimulación auricular. Ahí está marcado con la A y con la B. ¿Listo? Para que no se les olvide, pues acá viene marcado con colores. Lo de color blanco es para el ventrículo y lo color azul oscuro es para la aurícula. Listo. Bueno, en los modos de estimulación, este equipo trabaja con 4 modos de estimulación. Se pueden seleccionar directamente desde el teclado del marcapasos. Trae un modo DDD que si nos ponemos a revisar en la tabla, eso quiere decir que estimula ambas cámaras, que detecta ambas cámaras y que puede trabajar demandante o puede inhibirse dependiendo de la situación de lo que esté sensando. Tiene un BBI, que quiere decir que estimula el ventrículo nomás, sensa el ventrículo y se inhibe. En modo trabaja como un 101H, que fue el que vimos anteriormente. Trae un AAI, que estimula la aurícula, sensa la aurícula y se inhibe. Entonces, y tenemos por último un BDD, que estimula el ventrículo, puede sensar ambas cámaras, la aurícula y el ventrículo, sin problemas y al mismo tiempo puede inhibirse o puede estimular. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante conocerlo para saber en qué modo vamos a trabajar. Son los 4 modos y el modo menú. Bueno, para los modos de estimulación, el parámetro tiene bastantes siglas, entonces pues acá están las unidades y pues vamos a revisarlas así rápido. Entonces, ppm quiere decir frecuencia básica o frecuencia de estimulación, entonces o latidos por minutos o frecuencia cardíaca, esto quiere decir ppm. La sensibilidad está entre 0.5 para arriba y este valor se mide en milivoltios, está en milivoltios. Podemos también revisar en esta parte, tenemos la amplitud está dada en voltios, el tiempo está dado en milisegundos, la sensibilidad ventricular también está dado en milivoltios, la amplitud también está dado en voltios y el tiempo está dado en microsegundos, sí, en milisegundos. ¿Listo? En milisegundos. Ese es el tiempo AB, que también todo eso está automático dependiendo de la frecuencia de estimulación que nosotros escojamos. Y listo. Eso por esta tabla. Acá tenemos otra tabla que está, pues nos explica como los modos de trabajo. Entonces, pues en el modo DDD tiene una frecuencia de estimulación de 72. Todo esto es configurable. Si se quiere hacer manual, se puede cambiar directamente como les expliqué en el menú anterior. Y pues si tenemos el DD, recordemos que podemos estimular la aurícula, podemos estimular el ventrículo
censar la aurícula, censar el ventrículo, inhibirse o dispararse. ¿Qué pasa en el PBI? Entonces, en el DDE, ¿podemos configurar frecuencia básica? Sí. ¿Podemos configurar sensibilidad auricular? Claro que sí. ¿Podemos configurar amplitud? Claro que sí. Duración del pulso o retardo? Claro que sí. Sensibilidad ventricular y estimulación de la amplitud ventricular también. Todo esto lo podemos configurar. ¿Listo? ¿Qué pasa con el PBI? La pantalla ya no nos va a mostrar valores en donde va la sensibilidad auricular y la amplitud ventricular auricular. ¿Por qué? Porque estamos trabajando estimulando el ventrículo, sensando el ventrículo y inhibiendo. Entonces estos tres parámetros ya no están ahí. Mientras que los del ventrículo sí están en esa manera. Lo mismo el AAI, cuando trabajamos un modo AAI tenemos frecuencia de estimulación, tenemos umbral auricular, tenemos una amplitud auricular y tenemos una duración del AB. Nada del ventrículo porque no estamos trabajando el ventrículo, estamos estimulando la aurícula, sensando la aurícula y se puede inhibir o puede disparar, ¿listo? El BDD nos permite una estimulación ventricular, por lo que no nos va a dejar configurar un umbral de la aurícula ni un retardo auricular también, una amplitud, porque no estamos estimulando nada de eso, entonces no nos permite esas configuraciones, pero podemos configurar eso sí para el tema de la sensibilidad ventricular y la amplitud ventricular. Y pues aquí están las unidades en las que vamos a trabajar. Bueno, para configurar manualmente el dispositivo hay unas ciertas recomendaciones que se deben tener en cuenta y una de esas pues asegurarse siempre que el dispositivo esté encendido. Siempre se debe configurar el valor de ese ASTM, quiere decir amplitud auricular y amplitud ventricular, ¿cierto? Entonces, en un valor mínimo que se establezca en una tasa mínima de 10 latidos por minuto baja de la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene una frecuencia cardíaca más baja de 60, podemos colocarlo en una de 50 para no ir a tener problemas con la estimulación del paciente, ¿listo? Esto evita la estimulación competitiva. Conectar los cables a los terminales. Bueno, cuando les mostraba que presione y mantenga presionado el botón de pausa, aquí mismo lo explica, que es para hacer una medición de la amplitud de la onda P y la onda R, que es la despolarización de las aurículas y los ventrículos. Y pues él nos va a mostrar como los valores de amplitud de estas ondas. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque es que, mire, mucho más abajo nos dice, asegúrese que el ASENS, o sea, el umbral auricular, esté entre un medio, o sea, la mitad o un tercio de la onda P detectada, y el bombillo verde sobre A brille. Es decir, que el bombillo verde sobre A brille quiere decir que esté sensando la aurícula o esté estimulando. ¿Por qué? Es importante eso. Para eso teníamos que revisar el botón de pausa. Entonces con el botón de pausa nosotros podemos hacer una medición de la onda P, que es para las aurículas. Entonces, de este valor, supongamos, le vamos a colocar el umbral, pero un medio del valor medido de la onda P presionando el botón de pausa. Eso son recomendaciones para no tener fallas ahorita en el uso del marcapaso. En la 6 dice, asegúrese que el B-Sense, o sea, el umbral ventricular, esté entre un medio y un tercio de la onda R detectada. La R es para los ventrículos, la exploración de los ventrículos, y el bombillo verde B brille, o sea que lo esté sensando. Entonces, presionamos otra vez el botón de pausa, miramos el valor de la onda R y le calculamos un medio para alumbrar. Un medio o un tercio para alumbrar como mínimo, ¿listo? Para evitar errores. Y después dice, para establecer el umbral de la captura de monitoreo del ECG, establezca una tasa de 10 latidos por minuto más alto de la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Qué quiere decir? Anteriormente nos decía que más baja, mire, configura el valor mínimo sobre una tasa de 10 latidos por minuto más baja de la frecuencia. Para la frecuencia más baja, 10 latidos por debajo, y para una frecuencia más alta,
10 latidos por encima, es lo recomendado. Después dice, lentamente cambie el ASTM hasta reanudar el ritmo. Ese es el límite de estimulación. Listo, ok, ahí ya está. Configurando un ritmo 2 o 3 veces más alto que el aumento del umbral. Lentamente cambie el ST hasta reanudar el ritmo. Esas son como recomendaciones ya. Listo. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Para una correcta configuración, aquí tenemos 4 imágenes. Aquí podemos ver que está haciendo una estimulación, hay una falla de captura auricular, está estimulando donde no es una falla de captura auricular. Aquí también lo podemos ver y en las dos últimas podemos ver que es ventricular. Entonces vamos a hacer algo. Entonces, lo primero que nos dice es si la sensibilidad se establece en alto, existe el riesgo que el marcapasos impida la detección de un evento que no esté relacionado con la onda P o R, como está viendo en este caso. Dice, en este ejemplo hay falla de disparo ventricular apropiado debido a la detección ventricular. Entonces, aquí estamos viendo que hay falla de disparo que está capturando mal. Entonces, para evitar esos valores de sensibilidad, deben estar entre un medio y un tercio de la onda P y R del paciente respectivamente. ¿Cómo la medimos? Con el botón de pausa. Presionamos el botón de pausa, nos dice los valores de la amplitud de la onda P, que está por acá, que es esta acá, o de la onda R, que es esta, y los establecemos los umbrales, un medio o la mitad o un tercio en los umbrales auriculares y ventriculares. Acuérdate que nos miden los dos parámetros, auricular y ventricular. Y dice, si la amplitud de estimulación se establece bajo, el marcapasos puede fallar al capturar la cámara. Ejemplo, 2 latidos como se muestran en una falla auricular, que es esta de acá, debido a la baja amplitud de estimulación. Para garantizar la correcta captura, establezca la amplitud de estimulación 2 o 3 veces más alta. Entonces podemos medir igual con la onda R, estamos midiendo, digamos, si nos da un valor de 2 voltios de amplitud de la onda R, para la amplitud le vamos a colocar 2 o 3 veces por encima de la estimulación. O sea, vamos a colocarle, si está midiendo 2, vamos a colocarle unos 6 voltios de estimulación de la onda R, dependiendo de lo que esté simulando. Es para evitar fallas de captura. Entonces, uno de los errores es la amplitud mal configurada y el umbral. El umbral se configura midiendo la onda. Si vamos a configurar el umbral del área ventricular, presionamos pausa y miramos la amplitud del ventrículo. Un ejemplo nos dio 2, entonces el umbral lo vamos a colocar en un voltio o un tercio de ese voltio, de los 2 voltios. Lo ideal sería 1. Y para la amplitud del ventrículo lo que vamos a hacer es que vamos a colocarla 2 o 3 veces. Entonces vamos a colocarla no en 4 sino en 6. Eso para evitar fallas en el marcapaso y pues esas son las recomendaciones del fabricante. Esto sería todo y pues si tienen algún tipo de idea pues me la harán saber y yo les colaboraré. Sin embargo pues si necesitan las diapositivas yo se las puedo pasar. ¿Listo? Muchas gracias.